Vamos a reflexionar en un tema que es actualidad. Y no te voy a hablar de política, no te voy a hablar de deportes, no te voy a hablar del tiempo, no. Una noticia de actualidad que tenemos hoy presente en las congregaciones, incluso en las familias, en los trabajos, en la sociedad. Hoy vamos a hablar de la cizaña y el trigo. Que la cizaña no te echa a perder la cosecha. El trigo. Que la cizaña no arruine tu trigo. Lo creas o no, dormirse porque se han hecho bien las cosas no es una actitud recomendable. Y tú dirás, ¿por qué? He hecho un trabajo, necesito descansar. Sí, pero hay que estar en alerta. Siempre hay por ahí gente cizañera. Cizañera en su forma de accionar. Cizañera en su forma de pensar, de actuar, de hablar. Hay personas que están cargadas de envidia. Y esas personas suelen hacer daño. La cizaña tiene espigas anchas o planas y en sus granos reproduce componentes tóxicos, los cuales crecen de manera espontánea en los sembrados. Lo peor es que ella es muy difícil de extirpar. De hecho, hay un pasaje donde se le dice, oye, ¿quieres que arranquemos todo? Y dice, no arranquéis la cizaña porque juntamente con la cizaña vais a arrancar el trigo. Dejar que crezcan. Hay personas que son expertas y que se ven con grandes ideas sobre cultivar. Son expertas en cultivar esa clase de semilla. La envidia, la amargura, el negativismo, esos son los abonos, entre comillas, que se utilizan para que brote esa hierba. De manera desafortunada, eso vemos en la vida cotidiana. Solemos encontrarnos a diario con personas cizañeras, esas que perjudican o atropellan con chismes a sus semejantes, que solo saben hablar. Se les conoce como radio patio o radio macuto, ¿no? Que se enteran de todo, que están ahí. Se ven por todos lados, en las oficinas, en las aulas de clase, en los vecindarios, en el trabajo, en la gasolinera, en el coche, en cualquier lado. No sé por qué, pero tienen la fea manía de aparecer por doquier. Aparecen en todos lados. Los cizañeros son expertos en mezclar siempre la verdad con la mentira. Se revisten con las apariencias y los colores de la amistad, de manera que pueden seducir fácilmente a los que se dejan de engañar y luego... ¡zasca! Algo más desalentador es que cuando germina la cizaña en nuestro entorno, no resulta muy complicado erradicarla. En los cultivos, al intentar quitarla, los campesinos arrancan a la vez el trigo y terminan dañando la cosecha. Y eso es lo que dijo Jesús en una de las parábolas. Por eso, crecer con gente tóxica, como de la que estamos hablando en este día, hace que tarde o temprano uno termine contagiándose de sus malas vibraciones y por ende se estropea el ánimo, se estropea la vida. Jesús decía en una de las parábolas que cuando crecía la cizaña, los segadores debían recogerla, como te estaba mencionando, con cuidado. Tenían que atarlas en gavillas y quemarlas. Luego sí se debía recoger el trigo de forma natural. Tú y yo debemos ser como el trigo, nunca como la cizaña. Pero siempre vamos a tener una parte de cizaña. Somos cizañeros. Nos gusta meter el dedo en la llaga. El primero de ellos, el trigo, simboliza la sabiduría, simboliza la realidad, mientras que la cizaña significa ignorancia. Significa tóxico. La cizaña se alimenta de apegos, se alimenta de desilusiones, de rencores, de envidias, de odios, de deslealtad. Y es preciso hacer lo que Dios nos ordena en sus palabras. Separar con mucho cuidado el trigo de la cizaña. Es decir, hay que alejarse de gente así. Entre otras cosas para evitar que nos contaminemos. Y si nos contaminamos, nosotros vamos a contaminar a otros. Ojo, no quiero decir que marginemos a nadie. Todos debemos aprender a perdonar y a dar un buen ejemplo de tolerancia. Además, en nuestro entorno siempre veremos el trigo y la cizaña. Siempre vamos a ver a personas que actúan correctamente y a otras que no lo hacen. Lo que sí se debe tener en cuenta es que la presencia de la cizaña
no impide crecer el trigo. Y a lo mejor en tu caso tienes a personas que te impiden crecer en lo espiritual, te impiden crecer en la iglesia. Tú eres o intentas ser el trigo, pero no puedes porque ellos son cizaña y te tiran para abajo. Podemos estar juntos, sí, pero no revueltos. ¿Te suena esa frase? Juntos pero no revueltos. De hecho hay una película protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore que en los Estados Unidos significa una manera y aquí en España el título que le han puesto es totalmente diferente. Y en América Latina pasa igual. Juntos pero no revueltos. Qué bueno que podamos orar por esas personas que son cizaña. Esas personas que están en la congregación, en la iglesia y son cizañeros. Incluso en tu puesto de trabajo a lo mejor conoces a alguien que solo sabe criticar, que solo sabe murmurar, que solo sabe hablar mal, que por su boca no salen palabras positivas. A lo mejor conoces a alguien. Qué bueno que puedas orar por esa persona. Cuidado con la mala hierba. Tenga mucho cuidado con esa hierba mala en medio del trigo. En tiempos remotos, por allá en el Oriente Medio, la enemistad se traducía en agresivas acciones. No sé si la has visto en películas. De hecho, hay varios pasajes en la Biblia donde el enemigo quemaba los cultivos. Privaba al pueblo de Dios de alimentarse. Sembrar un campo con cizaña era una demostración de fastidio, de odio, de rencor. ¿Tú te imaginas? Te pegas horas y horas cultivando y de repente el enemigo se presenta en la noche y en medio de tus cultivos empieza a echar cizaña, otro tipo de planta. Luego cuando crece ves el resultado y dices, pero esto no es lo que he plantado yo. Esa es la cizaña que muchos abonan hoy en su día a día. Sus propiedades venenosas, entre ellas está la de la amargura, el odio, el rencor. Se deben a que destilan malas vibraciones en su entorno. Hay cizañeros así. Y al principio, los cizañeros no se muestran tal y como ellos son. Sin embargo, cuando convivimos con ellos, los podemos distinguir con facilidad. Se delatan con su forma de hablar, de criticar, de actuar. ¿Se encuentra gente así? Las raíces de los cizañeros se entretejen con nosotros y sin quererlo, podríamos quedar atrapados en esas formas de actuar. Qué bueno que estés conectado a la vid verdadera. Juan lo dice así. Yo soy la vid verdadera. Es decir, que hay varias vides. Hay varias vides, pero Jesús es la verdadera. Yo soy la vid verdadera. Es decir, que hay otras vides a las que tú te puedes conectar. Conéctate a la vid verdadera. Conéctate a Jesús. Sepárate de los cizañeros. No te juntes con ellos. Ámalos, ora por ellos, perdónalos, sí, pero juntos pero no revueltos. No te mezcles con la cizaña. Hace que no des fruto. Radio Solidaria, una radio comprometida.